Buen día. En el siguiente video encontrarán la explicación de los dos ejes temáticos que nos hacen falta por analizar la segunda ley de Newton. Tenemos la fuerza de rozamiento y el plano inclinado. La fuerza de rozamiento se divide en dos: la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento como tal es la fuerza opuesta a la dirección del movimiento. Si nosotros aplicamos una fuerza F que se ejerce sobre un objeto, esta se equilibra con la fuerza de rozamiento de tal manera que el objeto permanece inmóvil. Cuando no logramos mover el objeto, así le imprimamos una fuerza, eso me quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual, pero en sentido contrario a la fuerza que se le está aplicando. Cuando el objeto permanece inmóvil, se llama fuerza de rozamiento estático. El valor de la fuerza de rozamiento estático alcanza un valor máximo, siendo este el valor alcanzado en el momento en que el objeto empieza a moverse. De tal manera que si le imprimimos mucha más fuerza al objeto para intentar que se mueva, podemos saber que hay un valor máximo de tal manera que la fuerza de rozamiento alcanza antes de que el objeto empiece a moverse. Cuando el objeto empieza a moverse, la fuerza de rozamiento, o sea, ya en movimiento, aunque existe, ya es la fuerza de rozamiento estático. Recordemos que cuando nosotros queremos deslizar un objeto sobre una superficie, por lo general, ¿sí?, las superficies no son completamente lisas, son un poco rugosas. Entonces nosotros podemos como hacer la inferencia mirando, por ejemplo, si nosotros pegamos dos hojas de lija y empezamos a frotarlas. Entonces, si hacemos una mínima fuerza, es probable que las hojas de lija no se muevan. Pero va a llegar un punto que entre yo más fuerza le imprima a las hojas de lija, va a llegar un punto en que se va a empezar a mover. Antecitos de que se empiece a mover, ese es el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. La ecuación para la fuerza de rozamiento cuando el objeto permanece inmóvil, es decir, cuando está estático, es la siguiente. Tenemos esto, que es como un mu, E, por la fuerza normal. En este caso, esta constante me va a dar, es el coeficiente de rozamiento estático, y su valor por lo general siempre es menor que 1 y depende de la textura de las superficies en contacto. Entonces aquí podemos analizar que el coeficiente de rozamiento nos puede indicar qué tipo de material es. Puede ser, por ejemplo, cuando empecemos a hacer ejercicios y actividades utilizando la fuerza de rozamiento, podemos ver que en la superficie, por ejemplo, más lisa, que digamos la del vidrio, a comparación con una más rugosa, por ejemplo la de la lija, vemos que sus fuerzas de rozamiento son diferentes por la superficie, tanto el material como la rugosidad que cada uno de los materiales tiene. Recordemos que la fuerza normal es la fuerza perpendicular que la superficie le ejerce. Eso lo tratamos de analizar mucho hace 2 semanas en la reunión de Zoom, para que por favor hagamos memoria. La fuerza de rozamiento cinético es una vez que la fuerza aplicada sobre un objeto supera en intensidad a la fuerza de rozamiento estático, el objeto se mueve. O sea, ya cuando el movimiento existe, ¿sí?, el objeto está en movimiento, el rozamiento que existe entre la fuerza que se le está aplicando a la fuerza que contraria por culpa de la superficie, de su rugosidad, se llama fuerza de rozamiento cinético. Cuando el objeto se encuentra en movimiento, la fuerza de rozamiento es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. A la fuerza de rozamiento, cuando los cuerpos se encuentran en movimiento, se le denomina fuerza de rozamiento cinético y se representa opuesta a la dirección del movimiento. La ecuación para esta fuerza de rozamiento cinético es de la misma forma de la de fuerza de rozamiento estático, solamente que cambia el coeficiente de fricción cinético. La fuerza normal sigue siendo la perpendicular a la superficie que se ejerce. En el siguiente ejemplo vamos a analizar muy parecido a lo que hicimos en el tercer punto del taller de la semana pasada. Pero aquí lo vamos a tomar paso a paso. Voy a utilizar otra forma de solucionar ecuaciones. Recordemos que en álgebra noveno se ve solución de ecuaciones
por sustitución, por igualación, por determinantes o el método de Kramer y otras más, pero entonces aquí en el taller cuando hicimos la clase por Zoom utilizamos la de sustitución y aquí vamos a usar otras herramientas que de pronto se les puede facilitar un poco más. Tenemos, sobre una caja de masa 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newtons que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados como muestra en la figura. Este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,20. Determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto. Entonces, lo primero que debemos analizar, como siempre cuando estamos viendo las fuerzas desde su forma vectorial, es plantearnos un plano cartesiano en donde dibujamos todas las fuerzas existentes en el sistema. Entonces, tenemos la fuerza de rozamiento contraria a la del movimiento, tenemos la fuerza normal del objeto, tenemos el peso del objeto que siempre va dirigido hacia abajo, aquí está la fuerza que está ejerciendo la persona, y recuerden que esta fuerza tiene una descomposición tanto en el eje X como en el eje Y. Podemos saber cuáles fuerzas actúan de acuerdo a este análisis vectorial en el plano cartesiano, qué fuerzas existen en el eje X. En este caso observamos que solamente en el eje X estaría la fuerza de rozamiento y la componente de la fuerza en X de la persona. También podemos analizar la fuerza que actúa sobre el eje Y. En este caso tenemos la fuerza normal, la fuerza del peso y la componente de la fuerza que imprime la persona en el eje Y. Aquí tenemos los datos del ejercicio, tengo la masa del bloque, 8 kilogramos, la fuerza que aplica la persona, 80 newtons, a una dirección de 330 grados. Recuerden que los 30 grados están medidos hacia abajo, es decir que el ángulo completo sería 360 menos 30 me da 330 grados. El coeficiente de fricción cinético, que es 0,20, y me preguntan cuál es la aceleración de este movimiento. También acá rescato la ecuación de la fuerza de rozamiento cinético, que es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y la fuerza del peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, para este caso, el mismo análisis lo puse acá para que me quede más organizado. Voy a calcular las componentes de la fuerza que imprime la persona, tanto en X como en Y. Recuerden que para sacar la componente de un vector en X es con la función trigonométrica coseno y para sacar la componente de ese vector en el eje Y es con la función trigonométrica seno. Aquí tenemos ya calculado el valor del peso, que es 78,4 multiplicando la masa por la gravedad. Recordemos que como en este sistema hay movimiento y el movimiento se está ejerciendo solo sobre el eje X, la fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración. Y la fuerza neta en el eje Y, porque como no se está alzando el bloque, es 0. Ahora, acá rescatando la primera ecuación que aparece en pantalla, tengo que la fuerza neta en X es menos la fuerza de rozamiento más la fuerza de la componente X que ejerce la persona. Entonces, ya puedo acá mirar en esta lista de datos cuánto puedo ir sustituyendo alguno de los valores que ya puedo calcular porque conozco los datos de acuerdo al problema. Entonces, tengo menos la fuerza de rozamiento, que no la conozco, más la componente en el eje X de la fuerza, que en este caso es 69,28 newtons. Ahora yo puedo decir, como el movimiento se está haciendo en el eje X, se iguala a la masa por la aceleración, de tal manera que yo puedo acá, la masa es igual a 8 kilogramos, y la puedo dejar hasta ahí en un primer momento. Ahora voy a analizar la fuerza neta en el eje Y. ¿Por qué la anterior la dejé hasta acá? Porque tengo dos incógnitas, tanto la aceleración como la fuerza de rozamiento, o sea, no puedo hacer más hasta ahora. Ahora me dirijo al eje Y de tal manera que escribo si conozco alguno de estos valores. Entonces, en este caso, conozco el peso, que como está dirigido hacia las Y negativas, es menos 78,4 newtons, y la fuerza en el eje Y, acá está, me da negativa, sería menos 40 newtons. Aquí puedo operar estos dos números. Bueno, se igualan a 0 porque recordemos que no se está alzando la caja, el movimiento solo se está realizando en el eje
X, y hago la operación, menos 78,4 menos 40 me da menos 118,4 newtons. De esta ecuación, de la primera parte del análisis en el eje X, puedo ver que puedo despejar la aceleración. Y de la segunda parte, como solamente tengo una incógnita, paso este 118,4 newtons al otro lado positivo y ya conozco cuánto vale la fuerza normal para este sistema. Conociendo la fuerza normal, ahora puedo calcular cuánto es la fuerza de rozamiento cinético. Recordemos que es la constante de rozamiento cinético, que la conozco, en este caso es 0,20, por la fuerza normal que la acabé de sacar con el análisis vectorial que hicimos en la diapositiva anterior. De tal manera que reemplazando me queda 0,20 por 118,4 newtons. Eso en la calculadora me da 23,68 newtons. Ahora, teniendo en cuenta que la ecuación, cuando hice el análisis en el eje X, la aceleración me da esta ecuación, puedo empezar a sustituir alguno de los valores que tenía como desconocido en esta. En este caso, es la fuerza de rozamiento. Entonces me quedaría que es menos 23,68 newtons más 69,28 newtons dividido 8 kilogramos. La operación que me da en la parte del numerador de esta fracción me da 45,6 newtons, lo divido entre 8 y me da 5,7 metros por segundos al cuadrado. Entonces ya calculamos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la aceleración. Ya tengo todos los datos que necesitaba para este ejercicio. Ahora vamos a analizar el plano inclinado. Es una superficie plana que forma un determinado ángulo. En este caso lo podemos llamar A o alfa, con la horizontal. Aquí vemos acá en este GIF un plano inclinado y cuál es el movimiento que realiza este bloque que se está deslizando hacia abajo. Tenemos la fuerza de rozamiento, que es este vector que está en color verde, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, que está en rosado, y tenemos la fuerza del peso, que nosotros la estamos conociendo como W, aquí en este dibujo aparece como P, en algunos libros también lo toman como P, va verticalmente hacia abajo. Vamos a considerar, para poder analizar el plano inclinado, vamos a considerar que es un plano inclinado liso. Se coloca un cuerpo sujeto por un dinamómetro a la parte superior del plano. Recordemos que el dinamómetro es el que nos ayuda a medir fuerzas, que consta de un resorte por acá interno, y que a medida que se vaya estirando el resorte nos va a dar una medida, en este caso, de la fuerza necesaria para este objeto. Entonces, al hacer el análisis vectorial de esta masa, miren acá, tengo la fuerza que ejerce el dinamómetro, tengo la fuerza normal perpendicular al plano y tengo el peso que está dirigido siempre hacia el centro de la Tierra, verticalmente hacia abajo. Dibujamos igualmente como cuando hablábamos de tensiones en el video pasado, dibujamos un plano cartesiano sobre el centro de la masa para poder mirar cuáles serían las componentes vectoriales de estos vectores de fuerza. Entonces, este que estoy acá señalando con el mouse sería, por lo tanto, el eje X y este sería el eje Y. De esta manera puedo observar que la fuerza que está ejercida por el dinamómetro está sobre el eje X positivo, que la fuerza normal está sobre el eje Y positivo y que el peso tiene una inclinación en estos dos ejes. Por congruencia de ángulos, yo puedo decir que el ángulo que está haciendo como tal, o que está teniendo el peso, es igual al ángulo de inclinación del plano. Entonces, tenemos que sacar la componente del peso en el eje X y la componente del peso en el eje Y. Ambas componentes se encuentran en los ejes negativos, en el eje X negativo y en el eje Y negativo. Entonces, como es un sistema que se encuentra en equilibrio, entonces vamos, para poder analizar paso a paso, digamos, un plano inclinado, vamos a suponer que la fuerza neta es 0. Pero recuerden que si este objeto está en movimiento, la fuerza neta se iguala a la masa por aceleración. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué fuerzas están en el eje X. En este caso podemos mirar que en el eje X aparece la fuerza, acá, la fuerza ejercida por el dinamómetro positiva,
y menos la componente del peso, porque está sobre las X negativas. Hacemos ahora la igualdad, en este caso suponemos que está en equilibrio, entonces 0 newtons igual a la fuerza menos el peso en el eje X, entonces puedo intercambiar el peso que está negativo al otro lado y me queda que la fuerza ejercida por el dinamómetro es el peso o la componente del peso en el eje X. Hago lo mismo, el mismo análisis para el eje Y, de tal manera que tengo que en el eje Y aparece la fuerza normal y la componente del peso en el eje Y negativo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje Y negativo. Igualmente la igualo a 0 y puedo mirar que el peso, el componente del peso en el eje Y lo puedo pasar al lado izquierdo del igual, de tal manera que cambia su signo. Y organizando me puedo indicar que la fuerza normal es igual al peso en el componente Y. Ahora, en este ejemplo vamos a analizarlo mucho mejor. Tenemos ya datos. Entonces, sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal, se encuentra un bloque A de madera, de masa 8 kilogramos, unido por medio de una cuerda a otro bloque B, de masa 4 kilogramos, que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,20, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Como ya vimos en un ejemplo en el encuentro de Zoom pasado, recuerden que también teníamos una polea y dos masas. Como existe solo una cuerda, pues va a haber una sola tensión. Entonces, aquí, aparte de que ya cambiamos la superficie, ya no es horizontal, sino tiene una inclinación, en este caso de 37 grados, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Tengo los datos del ejercicio, la masa A, 8 kilogramos, masa B, 4 kilogramos, alfa, que es el ángulo de inclinación del plano, 37 grados, el coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque A es 0,20. Me preguntan cuál es la aceleración y la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, vamos igualmente. Aquí, como existen dos masas, debo dibujar un plano cartesiano sobre cada una de las masas para poder analizar vectorialmente cada una de las fuerzas existentes o que actúan sobre cada una de las masas. De tal manera que, si yo voy a analizar, vamos a analizar por bloque, ¿sí? O sea, vamos a analizar primero las fuerzas que actúan en A, luego las fuerzas que actúan en la masa B, y por último vamos a unificar las ecuaciones que nos queden. Entonces, si yo voy a analizar, sé que el sistema está en movimiento. Entonces, la fuerza neta en el eje X va a ser la masa de A, en este caso, porque estamos hablando del bloque A, por la aceleración. Entonces, aquí podemos observar en el plano inclinado que este objeto se está deslizando sobre el eje X, de tal manera que como no se está alzando o retirando o separando del plano inclinado, la fuerza neta en el eje Y es 0. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a concentrarnos en el eje X de este sistema y luego analizamos en el eje Y. En el eje X tenemos la tensión positiva, tenemos menos la fuerza de fricción, más el peso o la componente del peso, en este caso quedó en el eje X positivo por la orientación del plano inclinado. De tal manera que yo puedo igualar, como en el eje X existe movimiento, sería la masa del bloque A por la aceleración igual al análisis anterior. Ahora, vamos a mirar todas las fuerzas existentes en el eje Y para el bloque A. Entonces, tenemos la fuerza normal del bloque, y si acá yo alargo acá el eje Y, veo que la componente del peso en el eje Y es negativo. Recuerden que como no se está separando el bloque del plano e inclinado, se iguala a 0, de tal manera que me queda la fuerza normal menos la componente del peso del bloque A en el eje Y. Entonces yo puedo simplemente pasar a un lado, al lado contrario de la ecuación para que me quede positivo, y lo único que puedo hacer, como conozco la masa A y como conozco el ángulo del plano inclinado, puedo despejar esta ecuación
simplemente sabiendo que es la masa A por la gravedad en el eje Y. Recuerden que sería la masa por la gravedad es el peso normal, pero como estamos hablando de componentes de vectores, se multiplica por el seno del ángulo porque estamos hablando del eje Y. Al hacer la debida multiplicación, me queda que la fuerza normal es 47,18 newtons. Y ya teniendo en cuenta cuánto es la fuerza normal, puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético. Entonces es el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, y eso me da 9,44 newtons. Eso salió solamente al hacer el análisis en el bloque A. Para el bloque B podemos ver que el movimiento existe solo en el eje Y y que las fuerzas que están sobre este objeto están solamente en el eje Y. De tal manera que puedo decir que la fuerza neta en el eje Y es igual a la masa B por la aceleración. Y de una vez empiezo a hacer el análisis de las fuerzas. Aquí, como puedo ver en el dibujo, existen solamente dos fuerzas actuando sobre ese bloque, de tal manera que aparece la tensión en el eje Y positivo y el peso en el eje Y negativo. Lo igualo a la masa del bloque B por la aceleración. Y ahora vamos a unificar los dos análisis anteriores, de tal manera que tengo lo que salió del bloque A en el eje X, lo que salió en el eje Y del bloque B, y aquí tengo todos los datos necesarios. Aquí la fuerza normal que ya la pude calcular y la fuerza de rozamiento que ya la pude calcular. Ahora vamos a solucionar ese sistema de ecuaciones que es 2 por 2. Como podemos observar, la aceleración y la tensión son las incógnitas. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, es decir, que sí podemos solucionar ese sistema de ecuaciones. Entonces, copio de nuevo la ecuación que salió del análisis del bloque A y empiezo a disponer o a mirar a qué puedo ir igualando para ir sacando sus valores numéricos. Entonces, tengo la masa A por la aceleración es igual a la tensión menos la fuerza de rozamiento más, aquí este es el peso en el bloque del bloque A, en el eje X es la masa del bloque A, por la gravedad en el componente X. Recordemos que la función trigonométrica para calcular la componente del vector en el eje X es coseno, en este caso sería esta expresión, 8 la masa A por la gravedad por el coseno del ángulo. Recuerden que este ángulo es congruente para todas las masas, en este caso la masa que está sobre el plano. Puedo también despejar o sustituir el valor de la fuerza de fricción, que la había calculado haciendo el análisis en el bloque A, y puedo despejar el valor de la masa A, de tal manera que me queda esta ecuación. ¿Sí? Aquí también puedo ir analizando, estos dos son valores numéricos, entonces puedo ir solucionándolos de tal manera que al hacer la operación me da menos 53,17. Aquí hay un errorcito, esperen un momentico, ya lo arreglo y ya continuamos. Bien, ahí qué pena, niñas, me he dado cuenta que acá en la anterior me ha quedado negativo, pero realmente es positivo porque el 62,61 es mayor. Ahora, vamos a hacer la unificación. En este caso, antes de hacerlo, voy a mirar cuál de las siguientes unidades o cantidades haciendo de la ecuación que salió de la masa del bloque B, puedo cambiarlas a cantidades numéricas. Entonces, la masa del bloque B la conozco, que son 4 kilogramos, y también puedo conocer cuánto es el peso del bloque en el eje Y. En este caso es la masa del bloque por la gravedad en el eje Y. En este caso me quedaría masa por gravedad por el seno del ángulo porque estamos hablando en el eje Y. De tal manera que al hacer esta operación me queda que es menos 23,59 newtons. Teniendo en cuenta estas dos últimas ecuaciones, que aquí las voy a escribir, voy ahora a mirar cómo puedo ahora sí solucionarlo, ya que tengo las dos incógnitas y ya pasé su parte numérica de los valores que conocía. Entonces, de la primera vamos a despejar la aceleración. Entonces, lo primero que puedo mirar es que el 8 que está multiplicando la aceleración pasa a dividir. Ahora vamos a sustituir
el valor de la aceleración en la segunda ecuación. De tal manera que me queda 4 kilogramos por la aceleración, que es todo este fraccionario, es igual a la tensión menos 23,59 newtons. Aquí, como puedo observar en esta ecuación, me queda una sola incógnita, es más fácil de solucionar. Entonces, rompo el paréntesis de tal manera que el 4 kilogramos divide al 8 kilogramos. Entonces, 4 dividido 8, haciendo reducción de valores, puedo colocar o me quedaría un medio. En este caso el 2, por eso es que queda aquí abajo de la suma. Entonces, ya me queda un poco más fácil de verificar. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar tanto a la tensión como al menos 23,59. Hago la debida multiplicación para romper este paréntesis. Y ahora la idea es pasar a un lado del igual todas las tensiones y al otro lado del igual todos los valores numéricos. De esta manera. Este menos pasa más, este 2t y este menos t pasa acá. Es decir, que 2 veces la tensión menos una vez la tensión es una tensión. Entonces solamente me queda sumar estas dos cantidades de tal manera que me da 100,35 newtons. Y ese sería el valor de la tensión. Ahora, ya conociendo el valor de la tensión, puedo ingresarlo en la ecuación de la aceleración para saber cuánto es la aceleración del sistema. Entonces, tengo acá la tensión más 53,17 newtons dividido 8. La tensión es 100,35 newtons. Le sumo lo que teníamos anteriormente, dividido 8. Hago la suma, me da 153,52 newtons. Lo divido en 8 y me da 19,19 metros por segundo al cuadrado. Esa como tal es la aceleración del sistema. ¿Sí? Si se mueve una masa, la otra masa se mueve con la misma aceleración porque están unidas por una cuerda. Entonces, niñas, creo que este video les va a ayudar también para dar cierre, digamos, a la temática que utilizamos en el taller pasado. Recuerden consultar los links que aparecen en el Aprenda Fuentes, los 4 primeros, que esa es la tarea de la otra semana. La otra semana en la clase de Zoom vamos a hacer un video a tiempo real, de tal manera que vamos a estudiar para el quiz que nos espera dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden tomar sus apuntes. Pueden verlo las veces que sea necesario. En este video, como pueden ver en los 2 ejemplos, lo que intenté fue hacer un análisis vectorial como desde diferentes metodologías, como el primero que fue igualación y este segundo que fue sustitución. Entonces espero que puedan de todas maneras escoger el método que más se les facilite porque por cualquiera les tiene que dar lo mismo. Entonces muchísimas gracias. Espero verlas la otra semana y comunicarme pronto con ustedes. Que estén muy bien. Chao, niñas.